Me faltaría. Gracias, Patricia. Hola, Claudio, Sonia. Hola, buenos días. Buen día. Excelente. Buenos días, hola. Hola, buen día. Buenos días. Buen día. Lo otro, si bien sabemos que hay algunos que sabemos que a veces prender la cámara puede transformarse en un aumento en consumo de datos, y lo cual produce un poco más de inestabilidad en la conexión, al momento de solicitar la palabra, que lo hagan mediante el chat para que la profesora les pueda dar el paso a hablar, puedan conectar la cámara, al menos en ese momento, para que la profesora a quien voy a presentar ahora los pueda ver, al menos cámara a cámara, por decirlo de alguna otra manera. ¿Ya? Bueno, ahí está entrando la Fran. Yo creo que ahí ya vamos a comenzar. Tenemos 20, 18, 17 participantes. Bien, hoy día esta semana comenzó el módulo 4 de la profesora Daniela Vera, y hoy día corresponden las clases sincrónicas. Es importante, disculpen que sea majadero, en que participen de las 4 actividades más el foro, porque eso nos permite saber que están conectados por un lado, pero también nos permite que se genere esta construcción del conocimiento entre todos y todas. Y así también la docente, y en otros módulos también, les permite más o menos saber por dónde se va a ir a trabajar en la clase sincrónica. Así que los insto a que puedan desarrollar todas sus actividades. Esas actividades quedan registradas para que ustedes sepan, cada vez que usted ingresa a una actividad, se registra, y eso nosotros después se reporta. Entonces eso es importante para ustedes. Entonces dejo con ustedes a Daniela. Daniela, ella es académica de la universidad, de la carrera de arquitectura, está hoy día allá en Castro, así que está cerquita de alguno de ustedes. Daniela, por favor. Súper, muchas gracias, Cristian. Muy buenos días primero a todas, a todos también, desde los distintos lugares donde se encuentran. Mi nombre es Daniela Ignacia Vera. Estoy, como dice Cristian, desde Castro, Chiloé, transmitiendo en vivo para ustedes. Y estoy muy contenta de que podamos tener, ¿no es cierto?, esta sesión sincrónica, porque así como ustedes, yo también he participado de muchas instancias de formación en línea, y es súper importante tener este espacio en que uno se encuentra con el otro, ¿no es cierto?, y se da cuenta de que hay alguien detrás de todo lo que vemos, ¿no es cierto?, en las pantallas en estos días. Entonces, lo que les voy a contar es lo que vamos a hacer hoy día. Nuestra sesión es más, si se dieron cuenta, es más breve, muchísimo más breve de las que yo por lo menos normalmente tengo con los estudiantes de pregrado. Entonces, vamos a intentar sacarle el jugo, ¿no es cierto?, a esta pequeña sesión que tenemos. En la primera parte vamos a desarrollar, yo les voy a mostrar una presentación, ¿no es cierto?, muy breve, que aborda el cuarto contenido, por así decirlo, el cuarto ítem de este módulo. Ustedes ya vieron, ¿no es cierto?, algunos, los primeros, que tienen que ver, el primero con las nociones, ¿no es cierto?, generales de cultura, patrimonio y territorio; el segundo con patrimonio mundial y patrimonio cultural en Chile; el tercero, que es paisaje cultural, definiciones y aproximaciones; y por lo tanto hoy día les voy a presentar, ¿no es cierto?, una presentación, y vamos por supuesto a dialogar en torno a ello, que tiene que ver con la gestión cultural y su vínculo con el desarrollo territorial. Entonces, vamos a ver una breve, ¿no es cierto?, presentación, y después vamos a generar un espacio de diálogo. Lo más importante, como les decía Cristian, es que en este espacio de diálogo, cada quien, en la medida que quiera, ¿no es cierto?, realizar algún aporte, por favor, ¿no es cierto?, pide la palabra ante el chat, ¿no es cierto? Yo quiero comentar algo, yo quiero decir algo, y en ese sentido yo voy a hacer una especie de mediadora. Voy a ir dándoles la palabra y voy a ir entregándoles algún feedback si es que considero que es necesario. Y después nos vamos a ir a un pequeño break, ¿no es cierto?, unos 10 minutos, para que así cada quien pueda ir al baño, prepararse un café, ¿no es cierto?, levantarse un rato. Y en la segunda parte y final vamos a hacer una actividad que se llama Focus Group, que es una actividad, ¿no es cierto?, donde ustedes van a poder generar una discusión en pequeños grupos, no en este grupo grande de 20, sino en grupos más pequeñitos, en relación a algunas preguntas que yo les voy a plantear,
¿no es cierto? Y vamos a terminar con una nube de palabras donde ustedes van a ingresar, ¿no es cierto?, los conceptos claves de la discusión de cada una de esas enriquecedoras conversaciones. Entonces, voy a volver a repetir, si de vuelta el break, para que así a todos les quede claro. Voy a partir entonces con esta breve presentación. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver, ¿no es cierto?, en modo pantalla completa. Y como les decía, este es el cuarto módulo, que se denomina Cultura, Patrimonio y Territorio, y, ¿no es cierto?, esta es la segunda vez que se dicta este diplomado, por lo tanto, es la segunda vez que también se dicta este módulo. Antes no era el 4, era más adelante, pero aún así consideramos que la visión del patrimonio, perdón, del paisaje cultural es importantísima, sobre todo en el aspecto de formación en gestión cultural, que es lo que ustedes están realizando en este momento. Como les decía, este cuarto contenido, ¿no es cierto?, se denomina Gestión Cultural y Desarrollo Territorial. Y lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, en esta sesión o en esta presentación es abordar, no solamente acuñar, ¿no es cierto?, qué es lo que implica el desarrollo territorial desde una perspectiva, ¿no es cierto?, de desarrollo de la Agenda 2030, sino que también algunos ejemplos que he tenido la fortuna de conocer que precisamente toman este elemento como una parte clave para poder insertarse en el territorio y contribuir a ese desarrollo en las diferentes comunidades. En la medida en que vaya avanzando la presentación, ustedes se van a ir dando cuenta que tienen mucho que decir a propósito de esto. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, es pensar en lo siguiente. Finalmente, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de gestión cultural y su vinculación con el desarrollo territorial, es pensar en el desarrollo sostenible, ¿no es cierto? ¿Qué significa el desarrollo sostenible? Significa, ¿no es cierto?, que estamos intentando generar una suerte de mejor manejo, más responsable, ¿no es cierto?, de los recursos, no solamente de los recursos naturales, sino que de los recursos en general, recursos humanos, recursos naturales, recursos económicos, culturales, etc. Por lo tanto, hay que tener atención, por eso aparece aquí, ¿no es cierto?, el listado, con estos distintos puntos que tienen directa relación con la medida, ¿no es cierto?, en que nosotros generamos proyectos que puedan contribuir en este sentido a la comunidad en la cual nos estamos desenvolviendo o con la cual estamos colaborando, porque no todos ejercemos, ¿no es cierto?, el labor cultural en nuestras comunidades de origen, sino que también nos hemos desplazado hacia otros lugares para generar aportes en ese sentido. Entonces, por lo tanto, para poder de una u otra manera aproximarnos a esta sostenibilidad, ¿no es cierto?, del territorio, en relación a las propuestas que nosotros realizamos como gestores, hay que tener atención con lo siguiente, con la escala de la intervención, ¿no es cierto?, cuál es el alcance que queremos lograr, ¿no es cierto?, consciente o inconscientemente en nuestras intervenciones. Incorporar, ¿no es cierto?, aspectos relevantes que tienen que ver con la participación ciudadana, involucrar a las comunidades no solamente en la gestión o en la ideación, por así decirlo, o maquetación o prototipado del proyecto, sino que por supuesto también en la ejecución del proyecto. Importante también recalcar, como bien lo mencionaba, creo que el texto 1, ¿no es cierto?, es la pertinencia territorial. Qué tan pertinente, ¿no es cierto?, es la propuesta que estoy realizando para el territorio con el cual me estoy involucrando. Vinculaciones estructurales, ¿no es cierto?, ¿cuál es la red que estoy generando? Porque muchas veces, y a veces no concientizamos ese tema, por eso es importante reflexionar sobre nuestro quehacer. ¿Cuál es la vinculación estructural que nuestras propuestas están realizando con el territorio? ¿Con quiénes me estoy asociando, no es cierto? ¿Con qué comunidades? ¿Con qué autoridades locales de pronto? ¿Con qué organizaciones sin fines de lucro? Etcétera, ¿no es cierto? ¿Con qué instituciones educativas? Todo eso conforma una red estructural que articula el territorio. Entonces es importante preguntarse con quiénes me estoy articulando para poder generar este proyecto. Y por supuesto tiene que ver, ¿no es cierto?, poner atención con los modelos de gestión. Modelo de gestión, y es algo en lo que vamos a conversar harto, ¿no es cierto?, en esta breve sesión, tiene que ver con cómo imagino que finalmente opera o que se sostiene, ¿no es cierto?, el proyecto. Porque muchos de nosotros realizamos, ¿no es cierto?, algunas intervenciones o algunos proyectos o algunas iniciativas o actividades que inicialmente se financian con algún fondo, ¿no es cierto?,
ahora que estamos en época de Fondarte, ¿no es cierto?, todavía, con un financiamiento ya sea de fondos cultura, o ya sea regional, o municipal, de otra índole, pero lo más importante es pensar en cómo vamos a seguir, ¿no es cierto?, proyectando este proyecto de aquí en adelante, o esta iniciativa de aquí en adelante, sin tener que necesariamente, ¿no es cierto?, estar constantemente solicitando un financiamiento externo. Entonces, ¿no es cierto?, cómo utilizar inteligentemente esos recursos financieros para poder dinamizar el proyecto en relación a todos los puntos anteriores, ¿no es cierto?, y hacer que alcance ¿no es cierto?, este ideal de sostenibilidad. Que un proyecto se vuelva sostenible es que en el fondo hace un buen uso, como decía, de esta vinculación estructural, ¿no es cierto?, que tiene participación ciudadana y que por supuesto tiene una escala de intervención y una pertinencia que hace que precisamente se pueda mantener en el tiempo. Entonces, así es como hay algunos modelos que tienen que ver, que vamos a ver a continuación, que tienen que ver precisamente con generar asociatividad, cooperativismo o redes de colaboración. En ese sentido, ese es un capital fundamental, ¿no es cierto?, para poder sostener en el tiempo las iniciativas que hagan que cada vez necesitemos una menor cantidad de recursos, ¿no es cierto?, concursables, por así decirlo. Porque lo que sucede muchas veces, y quizás a más de alguno de ustedes les ha pasado, es que cuando concursan por un financiamiento, de pronto no se lo adjudican. Y si no se lo adjudican, se quedaron sin forma, ¿no es cierto?, de desarrollar el proyecto. Entonces, ahí es donde hay que empezar a visibilizar unos otros recursos que están, ¿no es cierto?, en nuestro contexto. Y en ese sentido, les puse acá una cita, ¿no es cierto?, de la Declaración de las sobre Políticas Culturales de México de 1982, que dice que la cultura, ¿no es cierto?, constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las naciones. Entonces, en ese sentido, quizás ustedes lo tienen muy claro, la cultura en general, ¿no es cierto?, o aquellas iniciativas vinculadas a la cultura, al patrimonio y a las artes, es efectivamente una de las piezas claves en el desarrollo proyectado, ¿no es cierto?, desde hoy hacia adelante, pensando en un desarrollo sostenible de los territorios. No es una pieza que queda aparte, sino que es parte fundamental. Entonces hay que un poco reflexionar sobre ello y reclamar también ese espacio. Entonces, para ir avanzando, estos son los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la iniciativa, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas para algo que se llama el Plan 2030. La idea del Plan 2030 es que al año 2030 todas las naciones que forman parte, ¿no es cierto?, de este convenio de las Naciones Unidas puedan trabajar de forma conjunta, pero también dentro de sus propios territorios. ¿Para qué? Para poder contribuir a superar o a lograr, ¿no es cierto?, o a apuntar de una u otra manera sus políticas públicas al desarrollo, ¿no es cierto?, o a lograr estos objetivos que son objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es súper importante que nosotros también, entendiendo que la cultura y que el ámbito cultural en general forma parte de este proceso de desarrollo sostenible o de construcción de un camino hacia el desarrollo sostenible, debemos preguntarnos, bueno, nosotros de qué manera estamos contribuyendo a uno y muchas veces a varios de estos objetivos de desarrollo 2030, ¿no es cierto? Entonces, tenemos los más variados, algunos que son muy sociales, otros que son muy ambientales, pero en general estas son, por así decirlo, de una u otra manera las emergencias del mundo. Entonces, ¿cómo nosotros contribuimos a cada uno, como digo, a uno o a varios de estos objetivos? Finalmente, al momento en que podamos presentar, por ejemplo, nuestras iniciativas y nos pregunten, bueno, ¿y de qué manera usted contribuye al desarrollo, ¿no es cierto?, de la comunidad o del territorio? Es súper importante tener esto claro, ¿no es cierto? De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo 2030, mi iniciativa contribuye, por ejemplo, el número 5, a la igualdad y la equidad de género, ¿no es cierto? O el número 10, que dice reducción de las desigualdades, ¿sí? O el número 13, que dice acción por el clima. Entonces, en ese sentido, cada uno de estos objetivos es bastante general y se van a dar cuenta que cada una de sus iniciativas, cuando empiecen, ¿no es cierto?, a analizarlas ustedes como hacia adentro, a mirarlas críticamente, se van a dar cuenta que contribuyen de una u otra manera a estos objetivos 2030. Entonces, tenemos el número 1, que dice el fin de la pobreza, el número 2, que es hambre cero, ¿no es cierto?, número 3,
salud y bienestar. 4, educación y calidad. 5, igualdad, y a veces también se acuña equidad de género. El número 6, que es agua limpia y saneamiento. Número 7, energía asequible y no contaminante. El número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Número 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsables. El 13, acción por el clima. 14, la vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. Y el 16, paz y justicia e instituciones sólidas. 17, tiene que ver con conformar alianzas para estos mismos objetivos. Entonces, hay que hacerse esa pregunta. Y en ese sentido, aquí yo lo que les quiero compartir es algunas experiencias en las que se ha tomado esto muy en serio, ¿no es cierto? Cómo vamos a contribuir al desarrollo sostenible desde el quehacer cultural, desde, ¿no es cierto?, la acción cultural y la acción creativa, más que nada. Ustedes, ¿no es cierto?, como gestores culturales forman parte de esto que se denomina la economía creativa, ¿no es cierto?, la economía naranja. En ese sentido, hay una iniciativa muy importante que también nace desde una de estas convenciones, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas, que tiene que ver con las ciudades creativas. Y las ciudades creativas, finalmente lo que hacen es que ponen en el centro del desarrollo, ¿no es cierto?, de sus comunidades, en este caso de la ciudad completa, a la cultura o el quehacer creativo como una de las piedras fundamentales de ese desarrollo y del desarrollo económico, entendiendo que la cultura y el accionar creativo, ¿no es cierto?, genera recursos, no solo los consume, ¿no es cierto? No solamente son un saco sin fondo al que se le adicionan, ¿no es cierto?, recursos, sino que también tienen la capacidad de dinamizar las economías de los territorios y generar recursos. Por lo tanto, las ciudades creativas es un programa, ¿no es cierto?, de la UNESCO al cual las ciudades postulan con ciertas categorías, como en el caso acá tengo dos ejemplos de los que me ha tocado conocer, el caso de la ciudad de Montreal, por ejemplo, en Canadá, que hoy en día tiene la categoría de ciudad creativa del diseño, por ejemplo, y cómo el diseño y la industria del diseño y la capacidad, ¿no es cierto?, creativa de aquellos que habitan ese territorio contribuye importantemente a la reactivación económica de la ciudad. Y acá tengo un ejemplo que más de alguno de ustedes conoce, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con una ciudad creativa, la única en Chile, que es Frutillar como ciudad creativa de la música. Entonces también no tiene que ver, insisto, solamente con un aspecto apreciativo, ¿no es cierto?, de la cultura, sino que tiene que ver con cómo la cultura forma parte de los ejes estratégicos de desarrollo. Y en ese sentido, las ciudades creativas tienen los siguientes objetivos, y están aquí en la parte de abajo. Reforzar, ¿no es cierto?, en palabras, en letras mayúsculas, bien grandes, la creación, la producción y la distribución, creación, producción, distribución y difusión de las actividades, de los bienes y, ojo, también los servicios culturales. Por el otro lado, también desarrollar polos de creatividad e innovación y aumentar, ¿no es cierto?, con ello las oportunidades al alcance de los creadores y profesionales del sector cultural, ¿no es cierto?, generar más oportunidades. Por otro lado, mejorar el acceso y la participación. Recuerden, ¿no es cierto?, que puse atención con la participación ciudadana. Mejorar el acceso y la participación en la vida cultural, en particular en beneficio de los grupos desfavorecidos y personas vulnerables. Que más personas puedan acceder a la cultura, ¿no es cierto?, como un bien, como un derecho. Y por último, ¿no es cierto?, integrar plenamente la cultura y la creatividad en sus planes de desarrollo sostenible. Concientizar, ¿no es cierto?, a los gobiernos locales para que se den cuenta de que la cultura, así como en el caso de los dos ejemplos que tenemos acá en fotografía, finalmente se haga conciencia, ¿no es cierto?, y se integre el área creativa, ¿no es cierto?, la cultura como un eje fundamental para el desarrollo. Entonces, algunos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos. Ustedes, por supuesto, deben conocer muchísimos, absolutamente distintos a los que yo les voy a presentar, pero esta es una selección de algunos ejemplos que yo considero que son interesantes en consideración de lo que les acabo de exponer, ¿no es cierto?, que contemplan la participación ciudadana, que contemplan, ¿no es cierto?,
también el trabajo en red, por así decirlo, una articulación, ¿no es cierto?, estructural con el territorio, que también promueven, ¿no es cierto?, la cultura y el aspecto creativo como un eje fundamental para el desarrollo del territorio, y por supuesto, ¿no es cierto?, también que son iniciativas que se construyen en colectividad. En ese sentido, son iniciativas que no solamente se articulan con varios actores, sino que además son posibles sí y solo sí existe un modelo basado en la asociatividad, ¿no es cierto?, y en la co-creación. Y en ese sentido, acá tengo al lado derecho, ¿no es cierto?, un ejemplo que tiene que ver con precisamente la gestión del patrimonio. La Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales de Chile, que inicialmente nació como una especie, ¿no es cierto?, de juntas, de pequeñas directivas de aquellas zonas, ¿no es cierto?, que son denominadas o que tienen la categoría como zona típica, en todo Chile. Entonces se asociaron y empezaron, ¿no es cierto?, a generar un trabajo en red para poder primero conocer, interiorizarse, ¿no es cierto?, de qué se trata esto, qué significa ser un dirigente comunal o un dirigente vecinal en un área que ha sido catalogada como zona típica de valor patrimonial. Entonces hay toda una suerte de autoformación, ¿no es cierto?, no solamente en ámbitos arquitectónicos, sino que también en ámbitos de gestión patrimonial y por supuesto también en ámbitos de gestión en todo sentido, política incluso muchas veces, porque se han dado cuenta, ¿no es cierto?, que ellos requieren a veces seccionales especiales para sus zonas. Y ello se ha transformado en un evento importante a nivel nacional en el ámbito del patrimonio, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este encuentro que se hace una vez al año, que es el Congreso Nacional de las Comunidades del Patrimonio. El año pasado se hizo en Chonchi, y en sí todos los años va rotando, ¿no es cierto?, de un lugar a otro, y es muy interesante lo que allí ocurre porque aparecen muchísimas experiencias que tienen que ver con qué significa habitar en estos lugares que han sido, ¿no es cierto?, denominados como zonas patrimoniales. Por otro lado tenemos aquí un otro movimiento que a mí me interesa muchísimo y que estoy muy contenta de haber podido formar parte, que es, partió como un festival, hoy en día ya es un movimiento porque se desarrolla en muchísimas ciudades alrededor del mundo, que se llama el movimiento 100 en un día. Y también lo que busca es generar una asociatividad en distintos actores, ¿no es cierto?, dentro de una ciudad, porque generalmente se dan zonas urbanas, nace, ¿no es cierto?, en la ciudad de Bogotá, y lo que busca es que distintos actores dentro de la ciudad, independientes si es que pertenecen a colectividades o no, o si son, ¿no es cierto?, agentes individuales, a veces son grupos de amigos nomás, propongan ciertas intervenciones en el espacio público para que logren desarrollarse en un día. Entonces es un festival, una festividad de las intervenciones urbanas, ¿no es cierto?, que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad y que lo que buscan, ¿no es cierto?, como objetivo principal es precisamente ejercer el derecho a la ciudad, el derecho a la ciudadanía. Cómo las personas, ¿no es cierto?, independiente de que pertenezcan a una organización o no, tienen el derecho y pueden formar o conformar un aporte para comprender la ciudad y para poder mejorar la habitabilidad de la ciudad. Muchas veces también generar reflexión al respecto con algunas intervenciones artísticas, y en ese sentido es algo muy interesante de ver porque es reflejo también de muchas nociones que se tienen sobre el mismo tema. Y acá hay algo también que es muy interesante, que es un centro cultural comunitario que existe en el patio, que se llama Patio Volantín, que existe en Valparaíso, y que tiene dentro de su programación una actividad que es muy interesante, que se dicta o se dictaba regularmente una vez por semestre, que son los talleres por trueque. Y en ese sentido, me parece a mí que es muy interesante el modelo de gestión que desarrollan a propósito de utilizar el trueque como una moneda de intercambio, por así decirlo, de una experiencia por materiales, por ejemplo, o por alguna, ¿no es cierto?, donación específica que los talleristas requieren, que puede ser alimentación, que pueden ser materiales, que pueden ser una infinidad de cosas. Y en ese sentido, aquí hay una participación tremendamente activa de la comunidad, porque más encima los talleristas forman parte de esa comunidad. Entonces,
finalmente se trata no de ir y tomar un taller y pagar por él, sino de toda una experiencia de colaboración y de intercambio también de esas mismas experiencias. Alguien que entrega su conocimiento y que de vuelta recibe, ¿no es cierto?, un aprecio, o que no tiene que ver con el dinero, sino que tiene que ver con cuánto se aprecia o se atesora ese conocimiento entregado. Es muy interesante de ver si es que alguien lo quiere profundizar o reproducir incluso. Y al lado derecho tenemos algo que es muy interesante también, que es la agrupación Gestor Tour en Lota, que es a propósito de una tremenda crisis económica, ¿no es cierto?, que empezó a aparecer después del cierre de las minas, ¿no es cierto?, de carbón en Lota, es que se empezó a producir un movimiento de mujeres que quisieron, ¿no es cierto?, generar un emprendimiento cultural turístico, para poder rescatar el patrimonio tanto material como inmaterial de la ciudad de Lota, vinculado, ¿no es cierto?, a la acción minera. Entonces, este grupo de mujeres lo que hizo fue conformarse como agrupación, asociar, ¿no es cierto?, buscar distintas socias, autocapacitarse, buscar también otras instancias de capacitación para poder ellas transformarse en monitoras turísticas y monitoras turísticas patrimoniales. Entonces trabajan con una red que tiene que ver con los distintos establecimientos educacionales y por supuesto también ofrecer esa experiencia de poder recorrer la ciudad desde el propio testimonio, porque ellas también son el testimonio vivo de ese patrimonio. Entonces eso es tremendamente valioso y genera, ¿no es cierto?, una activación de un territorio que se encontraba como en una merma económica. Entonces encuentran la oportunidad, se transforman en agentes de cambio, ¿no es cierto?, y empiezan a reactivar de poco a poco una pequeña economía. Y bueno, por último, estas son otras dos ejemplos muy diferentes pero muy interesantes. En el lado derecho se trata de una casa, ellos se llaman casa, la Casa de la Amistad, la Maison de l'Amitié, está en Montreal, Canadá, donde hay una tremenda, un flujo constante de llegada de migrantes de distintas partes del mundo. Y en ese sentido, Montreal es una de las regiones de Canadá que es bilingüe, hablan francés e inglés como idiomas oficiales. Y muchos de los migrantes que llegan a esta ciudad, o bien no manejan ninguno de los idiomas, o manejan uno y no el otro. Entonces, lo que hace esta Casa de la Amistad es precisamente generar un centro comunitario que está absolutamente abocado a la integración social de los migrantes. Y en ese sentido trabaja con voluntarios que de manera gratuita, ¿no es cierto?, entregan sus conocimientos para enseñar inglés, para enseñar francés y también para enseñar castellano. Entonces se genera una suerte de comunidad en base, ¿no es cierto?, a la integración de estas personas que vienen recién llegando a un país desconocido para que puedan integrarse desde la lengua, ¿no es cierto?, y desde experiencias de intercambio como esta, que es la de los huertos comunitarios, para poder generar, ¿no es cierto?, o comenzar a articular una vida en esta nueva sociedad a la cual ellos llegan. Y por el otro lado, al lado izquierdo, tenemos también una muy buena experiencia que tiene que ver con cómo se dinamizan los territorios, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la restauración patrimonial, y en este caso una experiencia educativa en el sentido de que transmite conocimiento técnico, forma, ¿no es cierto?, personas que sean capaces de trabajar en un área muy específica que tiene que ver con la restauración patrimonial, que es la Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vigaceta. En general el modelo escuela-taller tiene que ver con eso, con formar personas desde el área técnica en el ámbito de la construcción y de la restauración que puedan trabajar en la conservación de estas áreas que son muy específicas. En este caso, esta fotografía es una acción comunitaria muy fuerte que hubo en la zona de Canela, que está en la cuarta región, después del terremoto de 2015 que afectó particularmente esa zona y particularmente a a las casas construidas con adobe. Entonces, se trata de una experiencia de formación, ¿no es cierto?, pero que tiene una suerte de relación directa con el ámbito de formación técnica para la inserción laboral y con ello, ¿no es cierto?, para la recuperación del patrimonio material.
Y esto, bueno, lo vamos a dejar para la conversación que tengamos a la vuelta del break. Pero lo importante es que entiendan, como les decía, que todas estas experiencias que les acabo de mostrar tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que conversábamos al comienzo, con lo que les decía al comienzo. Con esto, atención con, ¿no es cierto?, cumplen de una u otra manera o intentan, ¿no es cierto?, poner en el eje de sus acciones estos puntos precisamente porque tienen la conciencia de que lo que quieren lograr o quieren contribuir de una u otra manera a este desarrollo sostenible del territorio en el que se insertan. Muy bien. Con eso entonces vamos a cerrar esta presentación, ¿no es cierto? Como les decía, muy breve. La intención era solamente entregar, ¿no es cierto?, alguna información para que se adicione a lo que ustedes ya han visto y que podamos generar, ¿no es cierto?, de aquí hasta unos... tenemos 15 minutos, ¿no es cierto?, antes de poder irnos a un break, que ustedes por favor pudiesen compartir, ¿no es cierto?, sus impresiones, sus comentarios y cómo esto también les hace ruido, ¿no es cierto?, con lo que ustedes ya hacen o con lo que piensan hacer o con lo que ya hicieron en el pasado, ¿no es cierto?, para ver de qué manera un poquito nos vamos concientizando de que efectivamente lo que nosotros hacemos, lo que ustedes hacen, tiene relación con esto, ¿no es cierto?, no está... es casi imposible que estén desafectos de lo que ocurre o de lo que les acabo de mostrar. Así que por favor, les voy a pedir que yo voy a dejar de compartir la pantalla para poder verlos a ustedes. Así que por favor, les quiero pedir que compartan, ¿no es cierto?, sus comentarios para que así vayamos un poquito, ¿no es cierto?, conversando al respecto. Si alguien quiere comentar algo, puede decirlo por el micrófono o simplemente, ¿no es cierto?, escribir en el chat y yo les puedo dar la palabra. Cristina Méndez nos pide la palabra. Por favor, Cristina, cuéntanos, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Sí, buenos días. Muy buenos días. Cuando estábamos leyendo los contenidos, tenía un poco de miedo por los conceptos y esas cosas que igual son un poco más formales y que uno a través de la formación los va esquivando quizás un poco, en mi caso. Y ahora en esta presentación tengo un poco de emoción porque todas las iniciativas que aparecen de diferentes lugares tienen mucho que ver con nuestro territorio. Yo vivo en Quellón y nosotros tenemos una escuela de oficios tradicionales, patrimoniales, entonces la escuela de Santiago me hace mucho ruido porque creo que es una bonita iniciativa y que quizás nosotros tampoco estábamos lejos de los objetivos generales. Si bien es cierto, esa iniciativa para nosotros tiene como quizás como un poco más de emocionalidad dentro de recuperar las técnicas ancestrales de la artesanía típica de acá de Chiloé, nos hace como, o sea, a mí personalmente me hace sentir como bien motivada y tomé apunte de todas las iniciativas porque creo que todas tienen un poco de lo nuestro. O sea, precisamente podríamos replicarlas acá bajo nuestro contexto. Nosotros tratamos de trabajar bien asociativos en Chiloé. Tenemos hartas redes de apoyo entre nosotros con los colegas de diferentes áreas. Entonces, quedé como súper motivada y le agradezco la presentación porque de verdad, sí, la presentación fue clara, yo creo que precisa para más que también entender el contenido del módulo, motivarnos como a seguir en el camino que estamos y que no estamos muy errados en lo que estamos haciendo. Y creo que mi opinión representa mucho de los compañeros que estamos hoy porque trabajamos desde la emocionalidad. Los gestores culturales, o como dice el profe Fabián, los emprendedores culturales, somos desde la emoción. O sea, nosotros también tenemos mucha emocionalidad en lo que hacemos y por eso estamos tanto tiempo quizás ligados a un espacio que no siempre tiene las mejores condiciones para trabajar. Y el tema de los recursos también, que muchas veces uno comenzaba postulando una iniciativa o un proyecto específico, y efectivamente cuando no salía aprobado uno quedaba así como achicopalado, pero con el paso del tiempo uno aprende a que si las iniciativas son buenas y no clasificaste en un fondo concursable, tienes que tener una alternativa de financiamiento para que esa iniciativa se desarrolle igual.
Y Ahí sí, efectivamente, Cristina. Lo que tú comentas es súper cierto, por eso para mí era tan importante mostrarles ejemplos, porque estoy segura de que a veces cuando uno plantea, ¿no es cierto?, todos ustedes desde su quehacer cultural, como tú lo mencionas, están ya involucrados en esto. Solo que quizás antes como que no les había, no sabían, o quizás porque por una u otra razón no habían caído en la cuenta de ello. Pero todos ustedes ya están encaminados en este sentido. Entonces, concientizarlo es un tremendo paso ya. Me deja muy contenta que hayas podido caer en la cuenta de eso. sí, le agradezco mucho, la presentación fue clara y motivadora, así que muchas gracias. Ese Qué es mi bueno, aporte. me alegro mucho. Claudio Meriño tiene también una consulta que quiere compartir con todos. Hola, profesora Daniela. Hola, ¿qué tal? Leí, encontré súper pertinente sus textos que envió, el paper me encantó. Creo que es tan asertivo un poco la historia, cómo se cuenta el tema del patrimonio y ese papa que de alguna manera, ¿por qué manda a cuidar el Coliseo Romano? Un poco para ver qué pasó con la grandeza de ciertas civilizaciones, pero también como un testimonio de lo efímero que puede ser eh, cualquier desarrollo humano. Y ahí se me provoca, entre los otros textos que usted plantea, la tensión, y con el video que entrega este escritor que usted nos mandó, que me pareció súper interesante, y parece que se venía pensando hace mucho tiempo, este enriquecimiento en función de lo cultural, cómo Francia pasa de la desindustrialización a vivir en el fondo del pasado, como dice él. Y eso me encantó. Entonces, y eso también significó un cambio laboral. Es tan grande el cambio que provoca la cultura, y cuando uno escucha en este país que el 0,4% del presupuesto de la nación estaba a cultura, es que me parece una barbaridad lo que hace Chile. Eso como contexto. Creo que eso hay que mejorarlo, y creo que estamos en la oportunidad de hacerlo. Este es el momento de hacerlo, no puede ser 0,4. Y la tensión se produce, aquí somos 40 en el diplomado, tal vez en Chile somos 1000, 2000, 3000, no lo sé, pero creo que hay que hacer un esfuerzo aún mayor para que quienes cambien el futuro de este país pongan este tema, así como lo muestra usted en el ejercicio de Francia, pongan un tema que es muy relevante, que vivamos de cultura, que no vivamos de comprar un celular o un televisor mucho más avanzado, que vivamos de lo que pasa a nuestro alrededor. Y ahí se me provoca la tensión. Siento que el país está como ensimismado en una cosa del consumismo. ¿Y cómo lo llevamos del consumismo, de ese aparato tecnológico, por decirlo? Porque los celulares sirven, pero hay uno que sirve siempre, y si lo mantengo y lo cuido, dura harto tiempo. ¿Cómo lo llevamos de ahí? ¿Cómo creamos esa conciencia, y que esa conciencia que empieza a crear sea sustentable? Porque por hoy, todo lo que es cultura, y como usted habló del concepto de sustentabilidad, desde lo ambiental, lo económico, lo político, hoy día en general se vive de proyectos y de fondos que son concursables, ya sea en el ámbito público o también en el ámbito privado. Y pensaba en los que son más jóvenes. Por ejemplo, el Fondo de Patrimonio Cultural le exige, en el caso de investigación, 5, 7 investigaciones realizadas. Y hay chicos que tienen tantas ideas buenas, de 25, 26 años, y ayer vi, y yo esto lo vi, en el Festival Internacional de Valdivia, largometraje que habla sobre la investigación de los hongos y traducido a cómo la cosmovisión mapuche y este vínculo con el extranjero, con el migrante, y una producción fantástica. Y yo conversaba con Ignacio Montenegro y le decía que lo conozco, ¿y cómo lo lograste? Me dijo, no me pregunté, pero lo importante que se hizo. Entonces yo creo que de repente hay que liberar un poco las trabas para los más jóvenes, para los que vienen más abajo y que tienen tantas ideas buenas, y doy ese como ejemplo. ¿Y qué podemos hacer ahí? Esa es la atención que me provoca. Muchísimas gracias, Claudio. Mira, a mí me encanta la palabra tensión, porque creo que finalmente poner las cosas en tensión es lo que nos hace, ¿no es cierto?, empujar o empujarnos a buscar, ¿no es cierto?, nuevos horizontes que nos hagan ver otras soluciones u otras posibilidades. Efectivamente, hay varias cosas. Lo que tú planteas respecto de por qué en Chile no, ¿no es cierto? Tiene todo que ver, primero, con muchos aspectos, pero principalmente con cómo el sistema económico está como absolutamente cerrado, pero más todavía lo cerrado, más aún que nosotros lo percibimos como sociedad.
Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el caso de Francia, yo sé que a lo mejor sonaba muy, muy lejano, pero en el fondo, quizás a algunos les podría haber sonado, ¿no es cierto?, muy descontextualizado, pero en el fondo tiene que ver con cómo se empiezan a capitalizar, ¿no es cierto?, otros recursos a los que normalmente, como en el caso de Chile, no se les entrega valor. Y en ese sentido, creo que es súper importante caer en la cuenta primero preguntarse eso, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tiene valor? Y normalmente, a propósito de lo que decía Cristina también hace un rato, normalmente uno cree que lo único que tiene valor es el dinero. Y en general, cuando uno capitaliza ese ejercicio de capitalizar los recursos que uno tiene, que son variados, normalmente ahí es cuando uno recién empieza a pensar en unas alternativas, ¿no es cierto?, de sistema, en unas alternativas, ¿no es cierto?, de formas de gestión, por ejemplo. Ahí empiezan a aparecer estas otras, ¿no es cierto?, colaboraciones, porque te das cuenta de que efectivamente quizás a lo mejor pediste esta cantidad de dinero y finalmente de dinero como tal lo que necesitas es esto. Entonces nos hace un poco repensar también la forma en que planteamos los proyectos, se me ocurre. Y la otra cosa que encuentro interesante es esa tensión que planteas también del, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos de aquí en adelante, no es cierto? En ese sentido, la investigación es otro también de los ámbitos que no recibe el financiamiento que debería, en consideración de la cantidad de aportes que realiza, ¿no es cierto? Así como el quehacer que cada uno de ustedes hace. Y en ese sentido, yo creo que la respuesta, así como muchas otras interrogantes, siempre va a estar en la formación, en la educación, ¿no es cierto? Acá hay varios que trabajan en distintos ámbitos de formación, ¿no es cierto? Quizás con niños pequeños, a lo mejor con jóvenes, a lo mejor con adolescentes, a lo mejor con adultos mayores, a lo mejor, ¿no es cierto? Pero en el fondo la formación y la educación es clave, porque esos paradigmas están tan asentados en la sociedad, ¿no es cierto? Y en nosotros mismos, que efectivamente pensar en un futuro más sostenible tiene que ver con acuñar esas tensiones que tú dices, en esas nuevas cabecitas, ¿no es cierto?, en esas nuevas generaciones. Yo confío en que eso puede hacer que tengamos un futuro diferente. Muchas gracias. Estamos a punto de irnos al break. Yo quisiera quedarme conversando con ustedes, pero quisiera también que pudiesen tomarse un descanso, así que voy a tomar les voy a plantear esto antes que nada. Primero que yo tengo pensado desde las 10:45 hasta las 10:55 un pequeño break, ¿no es cierto?, para que no se haga tan tediosa la sesión y ustedes pueden, ¿no es cierto?, levantarse, ir al baño, tomar un café, lo que quieran. Yo personalmente preferiría quedarme conversando con aquellas dos personas que levantaron, ¿no es cierto?, el dedo. Si es que alguien quiere levantarse. ¿Cómo? Estamos entretenidos. Están entretenidos. Bueno, a lo que quería es que si todos están de acuerdo, me gustaría que nos quedáramos conversando, pero si alguien quiere levantarse y tomarse el break, no hay problema porque esto está siendo grabado, ¿sí? Así que no hay problema con eso. Ok, bueno, entonces le voy a dar la palabra a Patricia y después tenemos a... sí, Patricia está después. Ahora, perdón. ¿O no? Paola primero. Perdón. No, Hilda. Ay, perdón, ya. Primero tenemos a Hilda González, después vamos a seguir con Paola Gatica y después tenemos a Patricia García. Ya. Buenos días. Perdón que no encienda mi cámara, pero parece que cuando enciendo la cámara se pone como más lento el sistema. Sí, puede ser por la conexión, no te preocupes. Sí, con la conexión. Es que, profesora, usted justo terminó con un tema cuando habló sobre las nuevas cabecitas que estamos formando en la educación. Entonces, me parece, igual me impresiona que el tema sobre los objetivos de desarrollo sostenible, porque en realidad uno cuando piensa en hacer proyectos, yo no tengo mucha experiencia en hacer proyectos, ¿ya? Yo en realidad ahora tomé el módulo, o sea, tomé este diplomado para también poder aprender a hacer proyectos y saber lo que es este mundo de la cultura. Yo soy profesora y soy cantautora y soy cuentacuentos. Entonces, mi territorio, en relación a la pregunta que hizo, mi territorio es la infancia.
es la infancia donde yo me muevo, donde yo sé que está ahí lo más importante que tenemos que trabajar para el futuro en relación, ¿verdad?, a guardar todos estos aprendizajes y todo este saber, porque la infancia en realidad es la que es donde nosotros tenemos que sembrar, ¿ya? Porque, como decía Macarena, estuve leyendo algunos respuestas de los compañeros, es la educación. Y me parece muy importante este tema de los objetivos de desarrollo sostenible porque desde lo ambiental yo creo que tenemos que pensar cómo generar, ¿verdad?, estos objetivos. Porque lo que decía Claudio, siempre estamos pensando a lo mejor en hacer un proyecto ya pensando en lo que no tiene en realidad a veces valor, ya, sino hacerlo más relacionado con lo que va, el dinero que se va a recibir, a lo mejor como con esa retribución económica. Pero yo veo a veces muchas ferias que se arman, muchas ferias costumbristas, y si lo veo del punto de vista de la sustentabilidad, ya eso a veces no se toma en cuenta. Entonces está todo esos objetivos no están a lo mejor como tan implícitos, ¿verdad?, en estas actividades que se hacen. Porque pienso que desde lo ambiental es súper importante vincularse con otros sectores. Por ejemplo, yo miraba algunos de los objetivos del agua limpia, el cuidar los ecosistemas, ¿verdad? Hacer turismo, pero con un consumo responsable. Sí que me parece que estos objetivos, no sé si eso es como una nueva manera de mirar el desarrollo de la cultura, ¿cierto?, basándose en esto, pero a mí me parece muy importante porque yo trabajo la cultura, trabajo harto con medio ambiente, entonces voy a los colegios, a las escuelas, y trabajo bastante el tema del desarrollo medioambiental responsable. Así es que más que nada lo quiero nombrar porque me parece en realidad importantísimo que al hacer un proyecto, ¿verdad?, esto vaya de la mano con estos objetivos, que no sea solamente por hacer un desarrollo económico en una localidad, en un territorio. Eso quería aportar. Súper, muchísimas gracias, Hilda. Efectivamente, lo que tú comentas es súper importante porque tú acabas en ese sentido de dar en el clavo cuando dices, ¿no es cierto?, tú misma dijiste, tiene que ser, no recuerdo la palabra que dijiste, pero tiene que ver con la pertinencia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de qué tan pertinente, ¿no es cierto?, es el proyecto, la iniciativa que estoy planteando, tiene que ver con eso, con estoy utilizando realmente los recursos que el territorio me está entregando, ¿no es cierto? Estoy capitalizando, ¿no es cierto?, todas las virtudes y todas las fortalezas que el territorio tiene, o las estoy reconociendo, ¿no es cierto?, o estoy planteando, ¿no es cierto?, un proyecto que se sobrepone a eso, ¿no es cierto? O que a lo mejor el territorio tiene ciertas necesidades y yo estoy implantando un proyecto que se disloca, ¿no es cierto?, de esa realidad. Y eso yo creo que hace la gran diferencia entre aquellos, ¿no es cierto?, que se dedican, como ustedes, de una u otra manera al ámbito de la gestión, ¿no es cierto?, que se desarrolla en el ámbito de la gestión cultural. A mí me gusta nombrarlos como agentes culturales, porque son efectivamente agentes movilizadores. Ustedes movilizan territorios, crean redes de colaboración, ¿no es cierto?, movilizan recursos. Y en ese sentido, creo que esa es una diferencia radical, por ejemplo, ser un agente cultural es radicalmente distinto a ser, por ejemplo, Un empresario de algo. No a ser sé. un empresario o a ser un creador también. Eso era súper importante, porque por ejemplo, es un diplomado de gestión cultural, que sería muy distinto a un diplomado, por ejemplo, de creación artística. Sí, en ese sentido, ahí es donde hago súper harto la diferencia. Hoy en día, cada vez más, los artistas dentro de sus procesos de creación se están preocupando también de tener de una u otra manera más pertinencia, sobre todo cuando trabajan con territorios habitados, con personas. Pero también hay, ¿no es cierto?, unos otros espacios donde yo creo que es importante cuestionarse, sobre todo cuando uno está formulando un proyecto. ¿Lo estoy haciendo porque yo lo quiero hacer, porque a mí me gusta? ¿O lo estoy haciendo porque realmente el territorio lo necesita? Porque salió de una necesidad del territorio y estoy capitalizando esos recursos para hacerlo realidad. Estoy integrando a quienes habitan ahí para hacerlo realidad. ¿Se fijan o no? Que a veces uno se pilla, y a mí también me ha pasado, que uno se pilla haciendo un proyecto y dice,
oye, pero esto lo estoy haciendo porque yo quiero nomás, o lo estoy haciendo, o realmente esto es algo que el territorio necesita. Porque a veces no es lo mismo. Entonces eso es importante, creo yo. Así que muchísimas gracias por tu comentario, por tu aporte. Es súper, súper valioso. Teníamos después a Patricia, creo, ¿o no? Voy a dejar No, de... profe, estaba Paola. Eso, Paola, es que las dos Paola compré, primero. entonces ahí me confundí. Paola primero entonces, y después Patricia. Hola. Hola, Paola. Bueno, lo mío es más una pregunta en realidad, que es algo que me agobia en estos tiempos. Yo trabajo en la Municipalidad de Puerto Montt y trabajo específicamente en un programa de patrimonio. Ya. El año pasado se declaró una zona ¿Conociste a David típica, García o no? por supuesto, sí. Trabajé con él. Qué bueno. Y bueno, ahora quedo yo nomás de ese equipo. Ujú. Y el tema es que ahora existe una voluntad política, porque es un barrio muy deteriorado, es una zona típica muy El barrio deteriorada, Puerto de Puerto Montt, ¿no? el barrio Puerto, claro. Ujú. Entonces ahora nació un proyecto que es un plan de gestión para una zona típica. Ya. Y la verdad yo veo cómo funcionan otras zonas típicas, están los ejemplos del barrio Yungay, que es como un Sí, ícono en es el Santiago, ícono, sí. en Puerto Varas, en Frutillar, Yanquihue tiene sus zonas típicas, todas con sus casas restauradas, y yo veo que este barrio cada vez más se va para abajo. Y yo no sé si el plan de gestión sea la solución en realidad. Entonces, como que viendo las otras realidades, me gustaría saber en tu experiencia cómo se sostiene, cómo es posible desarrollar el barrio sosteniblemente, pues, con un plan de gestión, Mm. siendo que en Chile no existe un plan, un modelo de plan de gestión, ni siquiera Valparaíso lo tiene. Sí. Entonces, desde tu experiencia me gustaría saber. Súper. Podríamos tener una clase completa para hablar de esto. A mí me fascina ese tema. Mira, efectivamente, como tú bien dices, no hay una fórmula, ¿sí? No hay una fórmula para que un barrio, ¿no es cierto? En este caso, particularmente, para los que no saben, el barrio Puerto de Puerto Montt es quizás la zona típica más reciente, ¿no es cierto? Es la declaratoria más reciente en cuanto a zonas típicas en la región. Y tiene el gran tema de que además es una zona urbana y que además, ¿no es cierto?, es una zona en creciente plusvalía del suelo. Y en ese sentido, el último texto, ¿no es cierto?, que les entregué tiene mucho que ver con eso, con cómo cuando existe una declaratoria de zona típica, sobre todo en una zona urbana que tiene grandes presiones comerciales e inmobiliarias, precisamente hay una tremenda resistencia, incluso en las mismas personas que habitan, ¿no es cierto?, la misma comunidad que se vio, ¿no es cierto?, las comunidades a veces sienten que les implantaron el título de patrimonial. Y ellos dicen, pero si yo no quería esto. Entonces yo creo que la clave en ese sentido, antes de generar cualquier plan, ¿no es cierto?, de amortiguación o cualquier plan, ¿no es cierto?, de mejora o cualquier plan de incentivo, ¿no es cierto?, porque se habla mucho también de los planes de incentivo a la conservación o los planes de incentivo al mejoramiento. Y en ese sentido me parece a mí que si hay un común denominador en todas las experiencias exitosas que me ha tocado ver, que parten, ¿no es cierto?, con el barrio Yungay, por ejemplo, pero también hay un ejemplo bueno que no está muy lejos, que es aquí en Chonchi, donde tienen, ¿no es cierto?, también actores del ámbito de la cultura, pero también del ámbito, ¿no es cierto?, vecinal, que son muy participativos en el proceso, que fueron muy consultados y participaron mucho del proceso de declaratoria de la calle Centenario como zona típica. Y en el caso de Puerto Varas también pasa muchísimo, pero te fijas que en el caso de Puerto Varas también hubo una alianza con el programa Quiero mi barrio. Entonces el programa Quiero mi barrio, que normalmente articula, ¿no es cierto?, genera nuevas nuevas agrupaciones, trabaja agrupando a varias, ¿no es cierto?, juntas vecinales y genera una nueva agrupación con personalidad jurídica. En este caso, toda esa intervención que dura 3 años, ¿no es cierto?, estuvo dedicada a formar, por así decirlo, a incentivar y a formar en el ámbito de patrimonio, ¿no es cierto?, qué es lo que significa habitar en una zona, ¿no es cierto?, patrimonial. Y en el caso de Valparaíso, que es una zona que conozco bien también,
también hay varios intentos, algunos han resultado bien, otros no tan bien. Y en ese sentido, creo que en el caso de Valparaíso, por ejemplo, una de las mayores resistencias que presenta la ciudadanía para con los modelos de gestión del patrimonio, ya vengan desde el ministerio o desde la alcaldía ciudadana, tiene que ver con que no se sienten incluidos, que no se han sentido incluidos, te fijas, en el proceso. Y en ese sentido en particular, el barrio Puerto, por ejemplo, porque la zona de patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto?, de Valparaíso, son un par de cerros en un polígono bien determinado. Y el barrio Puerto no está dentro de ese polígono, pero sí está en lo que el municipio ha determinado como zona patrimonial. Y tiene varios anillos. Zona de interés patrimonial 1, interés patrimonial 2, interés patrimonial 3, así. Y para no repetir los mismos errores que ocurrieron, ¿no es cierto?, con con la declaratoria de Patrimonio Mundial, ¿no es cierto?, de la UNESCO, lo que se hizo para el barrio Puerto fue trabajar muchísimo, insisto, la participación ciudadana. Porque lo que uno ve como patrimonio, no necesariamente los habitantes lo ven como patrimonio. Y es importante, ¿no es cierto?, en ese sentido, creo yo, trabajar muchísimo con gente que tenga experiencia en participación ciudadana, con gente que tenga experiencia en procesos sociales, ¿no es cierto? Yo soy arquitecta, imagínate, tengo mucha experiencia en trabajar con comunidades, pero aún así, cuando yo me presento y digo que soy arquitecta, hay una distancia que la gente de por sí toma, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es tener para esos procesos de participación, como te digo, no solamente en todas las etapas, no solamente en la etapa. Nosotros en Chile tenemos muy mal entendido que participación ciudadana significa armar un proyecto, presentárselo a la gente y que la gente diga si le gusta o si no le gusta. El proceso participativo es muy anterior y es completo y es constante y es en todo momento. Entonces creo yo que ahí lo que tú deberías hacer, por ejemplo, es ver esas otras experiencias para poder, ¿no es cierto?, sacar lo mejor de ellas, pero aterrizarlas también al territorio y a la realidad que existe en Puerto Montt, especialmente en este sector. Porque es importante, como decía, vincularse con otros profesionales que puedan facilitar esos procesos de consulta ciudadana. Eso creo que es la clave, me parece. Sí, no sé si quedó, si fue un aporte o no. Paola, ok, súper. Me encantaría seguir hablando de eso, porque me fascina ese tema. Hay muchas otras experiencias que pueden traerse a la mesa. Para cerrar entonces con esta primera etapa, antes de partir al focus group, ¿no es cierto? Vamos a finalizar con Patricia. Sí, sí. Profe, bueno, buenos Hola, días Patricia. a todos los compañeros. Buenos días a usted. Mire, dos cositas, así como puntuales. Uno, que, bueno, comparto mucho lo que dijo en su momento Cristina. Yo también trabajo en la municipalidad de Curaco de Vélez, una comuna súper chiquitita. Y creo que... Uno de mis estudiantes es de Curaco de Vélez. Sí. Sí. Bueno, comparto mucho con ella en el sentido de que nosotros muchas veces trabajamos más a través de la emocionalidad y a lo mejor no dimensionamos tanto que estamos en el camino correcto, digamos, técnicamente hablando. Por otro lado, también la importancia de como decía ella, de la escuela de oficios y saberes, la importancia de cómo nosotros traspasemos los conocimientos y la experiencia y la cultura a las nuevas generaciones. Es justamente cómo a futuro se va a sostener esto a lo largo del tiempo. Yo lo veía, por ejemplo, en la comuna nuestra se realiza anualmente, bueno, este año lamentablemente no lo pudimos hacer, quisimos incluso hacerlo en forma virtual, pero también era un riesgo para los abuelitos. Se realiza anualmente el campeonato provincial de cueca chilota del adulto mayor, donde convoca a las 10 comunas. Vienen las 10 comunas a participar con sus delegaciones, con sus barras, con todo. Y en un momento dijimos... pucha, está costando cada vez más buscar parejas que bailen cueca chilota en la comuna. ¿Y por qué? Y porque la verdad que se está perdiendo. O sea,
es muy bonito ponerle el vestidito el 18 de septiembre, y yo no estoy en contra de eso, porque yo a mi nieta igual le compro su vestido hermoso y todo el asunto, pero no es lo que territorialmente es nuestro. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a vincular a nuestros adultos mayores con los niños en las escuelas, para que los mismos adultos mayores le enseñen a los niños cómo se bailaba antes, qué ropa usaban, porque muchas veces los niños participaban en cuecas chilotas, pero no vestidos como chilotes, sino disfrazados, y ese concepto las mismas mamás los tenían, de decir, tengo que conseguir un disfraz para mi niño porque baila. Y no es un disfraz, ¿me entiendes? Es una vestimenta que los identifica, que es típica, que lo que las raíces utilizaban. Entonces, todo ese trabajo lo empezamos a hacer a través de los adultos mayores, llevándolos a las escuelas y que ellos mismos contaran sus experiencias, y encuentro que fue como súper enriquecedor, porque los mismos niños, de repente, ellos mismos, de ellos nacía el preguntarle a sus abuelitos, abuelito cómo era, cómo se hacía, qué se ponían cuando iban a los bailes, a las fiestas, ¿me entiendes? Entonces ya partimos con un interés que lamentablemente, o sea, este trabajo lo hicimos el año pasado, y este año pensábamos incorporar a ese grupo etario que son los niños a el campeonato de cueca, y gracias a la pandemia quedó Mira, todo ahí. como todas las cosas. Gracias a la pandemia. Pero, o sea, es un trabajo que lo vamos a realizar. Por otro lado, yo considero las escuelas, es fundamental el trabajo en las escuelas con los niños. Yo tengo 2 nietos, y mi nieta o sea, partió de ella, una iniciativa propia. Ella está grabando todas las vivencias de sus abuelos. Ella está dejando un registro de, por ejemplo, cuando nos juntamos, bueno, cuando nos podíamos juntar, así en comidas o en convivencias familiares, ella registra a sus abuelos contando sus cuentos, sus historias, todo, porque ella me dice, esto va a ser un material importantísimo el día de mañana. Por supuesto, concientizar es una parte primordial. Claro, y eso se lo inculcaron en la escuela, porque ni siquiera, o sea, yo no soy de llevar mi trabajo a las casas, entonces no es algo que yo le haya transmitido a ellas por mi trabajo. Eso se lo inculcaron en la escuela, que la verdad que la escuela que tienen ellos es espectacular, ahí en Mocopulli. Es una de las mejores escuelas, considero yo, de enseñanza básica, porque involucra todos los temas. Qué bueno que sigan haciendo todavía, ¿no es cierto?, todavía experiencias educativas que sigan haciendo un aporte en ese ámbito que es muy complejo también, que es captar nuevas atenciones, ¿no es cierto? Exacto. Muchísimas gracias, Patricia. No, una cosita chiquitita, profe, es que, mire, con respecto a lo que dijo Hilda, también nosotros estamos, porque, o sea, es preocupante también, llegamos a ver el tema de que cómo en las fiestas costumbristas se dañaba el ecosistema. Entonces, nosotros también implementamos un tema de que no más Plumavit, porque era típico los vasos de Plumavit que se vendían en los módulos, no más desechos de aceite usado, habían contenedores para eso. Entonces yo creo que igual tenemos que actualizar un poco los festivales costumbristas y no mirarlos como que están dañando el ecosistema, sino que tratar de ver la forma de cómo o sea, se mantengan los festivales costumbristas, pero también se haga un trabajo de resguardo al ecosistema. Efectivamente, ese es todo un desafío también. Sí. Muchísimas gracias, Patricia, y te voy a agradecer también por haberme dado el pase para lo que viene ahora, porque Patricia nos comentó algo recién muy importante, que lo dijo así como al pasar, pero que en el fondo tiene que ver con esta diapositiva que yo me guardé para este momento. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a trabajar en un focus group, y los voy a dividir a ustedes en unas salas pequeñitas para que ustedes discutan respecto a esto que les quiero plantear. Tengo entendido que con Fabián ya habían trabajado de esta manera. Si no se acuerdan o no tienen la experiencia, lo que yo voy a hacer es que yo desde mi Zoom, voy a dividir, ¿no es cierto?, el grupo de 20 en 5 grupos chiquititos de 4 personas para que en grupos pequeños puedan discutir al respecto, y les va a llegar como una suerte de invitación para unirse a la sala. Ustedes tienen que unirse, ¿no es cierto?
yo voy a ir visitando sus salas para ver cómo les va, pero la provocación, por así decirlo, ¿no es cierto? El tema o la tensión, como bien decía Claudio, que vamos a poner aquí para que ustedes discutan, tiene que ver con lo que dijo Patricia recién, cuando dijo, los niños ya no se visten tradicionalmente, se disfrazan, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo acá, bueno, del territorio con el que puedo hablar con mayor pertinencia, ¿no es cierto?, es de Chiloé, porque soy de aquí, ¿no es cierto?, nacida y malcriada en esta isla. Y en ese sentido, qué importante, ¿no es cierto?, es reconocer primero que la cultura y el patrimonio son capitalizables y que pueden movilizar, ¿no es cierto?, la economía. Fantástico. Y con ello el desarrollo, ¿no es cierto?, de los territorios. El punto es, ¿qué pasa cuando nos pasamos de la raya un poquito? ¿No es cierto? O un poquito harto incluso. Entonces, por eso acá reuní una serie de imágenes, ¿no es cierto?, que generan de una u otra manera una caricatura de lo que significa en este caso la identidad chilota. ¿Sí? Me imagino que de donde vienen ustedes hay también muchos otros ejemplos, y si no los hay, fantástico, pero aquí por lo menos en Chiloé pasa esto. Acá, ¿no es cierto?, tenemos esta teleserie, ¿no es cierto?, yo no la vi, pero hay mucha gente que la vio aparentemente, que se llamaba Isla Paraíso, y que a mí me causa en particular, como muchos decían ahí, un pequeño arañazo, un arañazo chiquitito ahí en la identidad, en el fondo, en la emocionalidad. Porque esta isla que aparece aquí en el fondo es la isla Aucar. Yo crecí ahí. Entonces, para mí, por ejemplo, es un tremendo, es muy chocante ver una cosa así, que la imagen está retocada, ¿no es cierto? Y ponerle este logo encima, donde después, hasta el día de hoy, hasta antes de la pandemia, llegaba la gente a Chiloé buscando la isla Paraíso. Y tú como le decías, pero si eso no existe. No, pero si yo lo vi en la televisión. Entonces, ¿cómo los medios, lo mismo, ¿no es cierto?, con la fotografía de al lado, esa imagen donde aparece alguien haciendo una pose de yoga, ¿no es cierto? Eso es en el Muelle de las Almas, en Cucao, ¿no es cierto? Y todas las imágenes que uno encuentra en Instagram del Muelle de las Almas habla de una realidad que no existe. Generan un mito, una fantasía de lo que significa, ¿no es cierto?, el paisaje, el territorio, la identidad, la cultura en el fondo. Entonces, no sé si a alguno de ustedes les ha tocado, pero ir un verano a sacarse una fotografía, así como esta en el Muelle de las Almas, es imposible. Hay que hacer una cola de más de 50, 70 personas. Y si es que te demoras mucho, te empiezan a pifiar, porque te estás demorando mucho en tomarte la foto. Entonces, hay que tener ojo con eso. Como dice, nos comenta Hilda, perdón, acá en el chat, la televisión tergiversa, ¿no es cierto? Efectivamente, los medios de comunicación en general, ¿no es cierto?, empiezan a formular o a proyectar algunas imágenes, esto es lo que se denomina en muchos casos apropiación cultural. Empieza a construir, ¿no es cierto?, una imagen idílica, ¿no es cierto?, una noción del territorio, en este caso, ¿no es cierto?, del paisaje cultural completo que involucra lo material con lo inmaterial, que es otro, que no es el que existe aquí. Y en la parte de abajo, por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención, que es como muchos emprendedores, no tengo nada contra los emprendedores del diseño, por favor, que no se entienda así, ni mucho menos con las películas, ni, ¿no es cierto?, ni con el escultor, que también es muy querido, ¿no es cierto?, que hace estos muelles, ¿no es cierto? Pero es interesante ver lo que ocurre y lo que se proyecta hacia el exterior. Como por ejemplo, hoy en día, el otro día, buscando esta imagen, ¿no es cierto?, que dice Chilean Handmade, ¿no es cierto?, hecho a mano en Chile. En esa misma página, una página de ventas por internet, en eBay o en Amazon, que venden a Estados Unidos, ¿no es cierto?, y a todos casi los países en el mundo, aparecían, por ejemplo, madejas de lana normal. Yo voy a la feria aquí, a la feria Yumbel, y me encuentro la gente, ¿no es cierto?, que viene del campo a vender su lana, exactamente lo mismo, solo que costaba $20, o no sé, era mucho, era algo así como $40 los 100 gramos, o los 300 gramos, un ovillo. Entonces dice, ahí se está produciendo algo que genera conflicto, que pone las cosas en tensión, ¿no es cierto? Y por supuesto, este tema que es el que a mí me fascina, porque creo que también tiene, nadie le ha puesto un poquito el cascabel al gato, ¿no es cierto? Que tiene que ver con
con esta como venta indiscriminada de los terrenos en Chiloé, que son parcelaciones, ¿no es cierto?, y que se venden por internet. Y que se venden por internet con una imagen como esta, y cuando se llega al terreno resulta ser un terreno absolutamente nada que ver con lo que se está proyectando como imagen. Y eso es tremendamente perjudicial, ¿no es cierto?, sobre todo para el manejo ambiental de los terrenos. Nosotros acá somos una isla, no tenemos agua por doquier, entonces genera problemas. Y esta entonces es la interrogante que quiero que ustedes, ¿no es cierto?, discutan en este focus group. Y ahora, como les decía, la idea es esta, que dialoguemos. Yo los voy a separar en grupos pequeñitos, como les decía, de 4 personas, para que puedan discutir respecto de lo que estamos planteando, ¿no es cierto?, para finalizar este módulo, que tiene que ver con precisamente ello. ¿Cuál es el rol de la gestión cultural en el desarrollo de nuestros territorios? ¿No es cierto? Que conversen libremente desde sus propias experiencias, ¿no es cierto? Y que lo que sí les voy a pedir encarecidamente es que de esa discusión, ¿no es cierto?, que va a durar alrededor de 15 minutos, ¿no es cierto? Yo les voy a avisar cuando vayamos a volver a esta sala principal, que por favor determinen 3 palabras que pueden, ¿no es cierto?, que son claves para representar la discusión que ustedes tuvieron. Y con eso vamos a generar, ¿no es cierto?, una nube de palabras con la cual vamos a cerrar esta sesión. ¿Les parece bien? ¿Sí? Excelente. Voy a dejar de compartir pantalla entonces. Vamos a ir al chat. Manuel Moraga nos comenta que... se escucha con problemas parece, pero voy a leer lo que pusiste, Manuel, en el chat. Manuel Moraga nos comenta que el otro día en redes sociales fue muy comentada una marca de ropa que usaba motivos Selknam. Bueno, los motivos Selknam, por ejemplo, es también un claro ejemplo de cuando se traspasa, ¿no es cierto?, ese límite de la ética, por así decirlo, ¿no es cierto?, ese límite de la pertinencia, lo que hablábamos hace un rato. Y puede ser, y yo creo que tiene que ver, y ahí estoy siendo súper como subjetiva, porque no estoy profundamente entendida en el tema, que tiene que ver con que no hay una contraparte, o una contraparte fuerte, ¿no es cierto? Si es que hubiesen personas, ¿no es cierto?, que, no sé, como lo que pasa, por ejemplo, con otros pueblos originarios, ¿no es cierto?, que todavía están vivos y fortalecidos, ¿no es cierto?, que son una contraparte, en el caso de los Selknam, a propósito de que no existe una contraparte quizás tan fuerte, se producen, ¿no es cierto?, estas apropiaciones culturales con mayor fuerza. Así que bueno, es un tema, los voy a repartir ahora en sus respectivas grupos para que puedan discutir, ¿no es cierto?, al respecto. Ok, entonces les va a llegar una invitación para que se unan al grupo, ustedes pueden aceptar y ahí se les va a generar, ¿no es cierto?, una pequeña sala de discusión de 4 personas para que puedan, ¿no es cierto?, es un grupo pequeño para que puedan discutir con más agilidad. Así es que partimos ahora. 4, 4, 4, 4, 4 y 5. Ahí está. Súper. Les voy a pedir entonces, chicos, les había enviado ¿cómo se llama?, el link por el chat. No sé si lo habrán recibido, si no, lo voy a volver a recibir. La idea es que, por favor, uno de los representantes, o un, ¿no es cierto?, voluntario también por cada grupo, pueda hacer clic en el link que yo les voy a enviar, ¿no es cierto?, por el chat, y que ahí introduzca, ¿no es cierto?, las 3 palabras clave que uno podría decir, estos son los conceptos más fuertes que aparecieron de esta breve discusión, que quisiéramos que durara mucho más, pero desafortunadamente el tiempo está en contra de nosotros, sí. Breve, breve.
Andrés, Sí, tú. quisiéramos que durara muchísimo más, pero tenemos a la otra mitad, ¿no Cristina, es cierto?, del escríbelas. curso. Que se esperen nomás. No alcanzamos a desahogar apenas. Sí, tiene mucho de catarsis también esto, cuando uno plantea, ¿no es cierto?, como cuando uno implanta, ¿no es cierto?, ay, no sé cómo decirlo, una interrogante o una problemática, ¿no es cierto? Cuando uno se siente identificado con eso, pasa eso, que siente como esa catarsis y esa necesidad de decir, a mí me pasa esto, lo que yo veo es esto. ¿Hay que abrir el link, profesora? Sí, tienen que hacer clic en el link, haces clic y ahí te debiesen Sí, aparecer, ¿no es cierto?, 3 casilleros. Entonces al 20 ingresas metros. una palabra por casillero, exactamente. Tenemos secretario. Palabras. Brian. Entonces hay que hacer clic, ¿no es cierto?, en el link. Ya envié lo de mi grupo, Y, así que estamos listos. ya. Estupendo. Introducir entonces las 3 palabras clave. Una por casillero. Entonces, van ahí apareciendo 3. Faltan 2, ¿no es cierto?, porque eran 3 grupos. Nos falta un grupo, por favor. Les voy a compartir entonces mi pantalla. Ahí sí, estamos los 5, fantástico. Voy a presentar, ¿no es cierto?, entonces esto. Espero que todos lo puedan ver. Esta es una herramienta súper interesante, ¿no es cierto?, que se llama Mentimeter, ¿no es cierto? Menti con Y. Creo que es con Y, ¿o no? Ah, no, acá está aquí arriba, por si la quieren utilizar. www.menti.com es una aplicación gratuita y ustedes la pueden utilizar para hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, una nube de palabras, o para hacer, por ejemplo, también algunos gráficos, pero en el fondo tiene que ver con generar, ¿no es cierto?, una actividad para poder rápidamente hacer, ¿no es cierto?, tener algunas conclusiones en este sentido. Así que la pueden ahí explorar, que está súper interesante. Sí. Entonces, bueno, lo interesante, ¿no es cierto?, de que ustedes estuvieran en este espacio de discusión, que ya decimos es poquísimo, porque uno quisiera tener mucho más tiempo, ¿no es cierto? Efectivamente, la idea era que ahora, a modo de resumen, ¿no es cierto?, a modo de plenario, podamos tener, ¿no es cierto?, esta nube de palabras para ver en torno a qué rondaron, ¿no es cierto?, o en torno a qué conceptos, o en torno a qué, ¿no es cierto?, temas rondó esa breve discusión que ustedes tuvieron en sus pequeños grupos. Y en ese sentido, normalmente el Menti lo que hace es que las palabras que se repiten aparecen más grandes y las palabras que menos se repiten aparecen más pequeñas. ¿Qué es lo que me dice lo de palabras que aparece aquí? Que todos, sí, que todos tuvieron, ¿no es cierto?, palabras distintas, lo cual es bastante bueno, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo que es súper importante que vayamos revisando, ¿no es cierto?, qué cosas aparecen aquí. Y efectivamente, lo que aparece, voy a ir a ver desde los colores más oscuros hacia los más claros. ¿Qué nos aparece, por ejemplo, en color azul? Tenemos la reflexibilidad, la salud y la protección, ¿no es cierto? En ese sentido, a ver si es que alguien de este grupo, el que puso las palabras, nos puede un poquito compartir a todos de qué es esto de la reflexibilidad, porque puede ser interpretada de muchas maneras. ¿No? Bueno, no importa. Ya, hola. Hola. En mi grupo pusimos, Muy breve, sí, por favor, porque tenemos que la, terminar. la reflexividad es un concepto que nos habla de la capacidad de reflexionar constante y sistemáticamente acerca de nuestras prácticas. Eso, Ok, reflexividad. súper. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración, Sonia. Entonces, reflexibilidad relacionada a la capacidad de reflexionar, ¿no es cierto?, sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que ya hicimos también. Protección y salud. Después tenemos, ¿no es cierto?, acá en tono como cafecito, tenemos indagación y tenemos respeto, ¿no es cierto? También dos palabras clave que son importantes cuando, insisto, estas palabras son importantes para, me parece, para poder efectivamente observarnos y observar nuestro quehacer
y ver, ¿no es cierto?, cómo estamos contribuyendo al territorio, ¿no es cierto?, cómo estamos contribuyendo a esa sostenibilidad. Y por tanto, me parece que todas son tremendamente válidas en ese sentido porque nos incitan a reflexionar, como dice Sonia, a mirarnos y decir, lo que estamos haciendo es pertinente o no, ¿no es cierto? ¿A quién le estamos generando un beneficio? Entonces, por eso, indagación y respeto. Buenísimo. La difusión, ¿no es cierto?, aparece aquí en lila, y la pertinencia también, ¿no es cierto? Ambas dos cosas muy importantes para poder generar, ¿no es cierto?, una mayor participación en la medida en que difundimos de una de otra manera lo que hacemos, damos a conocer lo que hacemos y con eso podemos ampliar esta red de articulación, ¿no es cierto?, estructural. Tenemos también en rosa aquí reconocer y participación, ¿no es cierto? En ese sentido, la participación nuevamente es central. Reconocer, a ver si es que alguien del grupo me puede aclarar a qué quieren, así como Sonia muy brevemente, a qué se quieren referir con reconocer, que puede ser visto desde Sí, distintas profesora, aristas igual. nuestro grupo puso reconocer, más que nada hace mención a reconocer e identificar las problemáticas que tenga nuestra comunidad o territorio en cuanto al tema cultural. Entonces, de acuerdo a ello, poder trabajar y poder, de acuerdo a ello, seguir con los otros puntos que pusimos, que fue salvaguardar y resistir, ¿ya? Entonces, Efectivamente, súper. de acuerdo a Súper, eso, igual entonces, se generan los proyectos y se hacen todo este tipo de cosas que nosotros como gestores lo trabajamos. fantástico. Entonces, reconocer como sinónimo o que está relacionado a identificar, ¿no es cierto? Porque también podría haber sido relacionado a reconocimiento, a generar reconocimiento. Entonces, en ambos casos habría funcionado súper bien. Después tenemos acá en rojo, educación, ¿no es cierto? Que hablamos harto de eso también. Salvaguardar, ¿no es cierto? Que tiene que ver, ¿no es cierto?, con resguardar también, ¿no es cierto?, aquellas cosas que consideramos o aquellos bienes que consideramos que son relevantes. Y por último tenemos en amarillo articulación, me parece que es fundamental, ¿no es cierto? Y por otro lado también identidad. Identidad también tiene una suerte como de transversalidad, porque trabajamos, ¿no es cierto?, como decía Sonia, en esa, ¿no es cierto?, reflexión a propósito de qué es lo que estamos haciendo, y eso de una u otra manera construye o nos ayuda, ¿no es cierto?, a todavía como reidentificarnos. Y por otro lado, lo que nos comenta, ¿no es cierto?, el otro compañero, es que reconocer en relación a identificar tiene que ver con esta identidad, en la medida en que damos reconocimiento, ¿no es cierto?, a esos aspectos. Así que bueno, con las 11:36 minutos, ¿no es cierto?, no me dijeron ya que podía pasarme entre 5 a 10 minutos, quisiera agradecerles no solamente por estar presentes en esta mañana y por haber participado de este programa, estar participando, todas sus experiencias son tremendamente valiosas, ¿no es cierto?, entre ustedes y también para mí, por supuesto, me encanta saber qué es lo que hacen, quisiera tener más tiempo para que pudiésemos hablar de eso, por eso que me gustaría, y en ese sentido voy a hacerles algunos recordatorios, que el foro temático va a estar abierto toda la próxima semana, y en ese sentido, a pesar de que alguien ya me señaló que la pregunta se repite, las reflexiones no son las mismas, y a mí me sirve para poder un poco saber más de ustedes y interactuar un poco, ¿no es cierto?, aunque sea a través del foro. Quería comentarles también antes de cerrar que en los recursos complementarios de este módulo hay un documento que contiene varios links. Uno de ellos, como bien nos comentaba un compañero, es efectivamente un artículo, un texto, pero hay otros links de bibliografía que son unos artículos virtuales que son muy, muy interesantes porque precisamente, como preguntaba, ¿no es cierto?, Paola, habla sobre algunas experiencias que tienen que ver con la vinculación entre patrimonio, turismo, ciudadanía, desarrollo urbano. Entonces, es súper interesante. Y los videos también son muy breves, son cortitos, algunos de ellos son unas charlas, quizás las conocen, se llaman charlas TED Talk, donde hay una persona, ¿no es cierto?, un personaje que expone una cierta temática, que también son bastante interesantes de ver, no toman mucho tiempo, así que si no los han visto, los pueden ver, ¿no es cierto?, en esta semana que viene. Y respecto también recordarles que el día miércoles tenemos una sesión de consultas respecto de la modalidad de evaluación de este módulo. Y quizás ahí voy a decirles, puede ser que existan muchas dudas, pero lo primero es lo siguiente, ustedes tienen todo para poder hacer eso,
Así que la herramienta virtual que yo les estoy proponiendo para utilizar es precisamente para estandarizar un poco la gráfica, ¿no es cierto? Porque si no, saltaría alguno diciendo, es que yo no sé dibujar, es que yo no sé hacer esto, es que, ¿no es cierto? Entonces, un poco el uso de esta plataforma tiene la finalidad como la que estamos viendo acá, como el Menti, ¿no es cierto? De que haya una buena representación, ¿no es cierto?, de lo que queremos mostrar y así haya una estandarización en el sentido de que ustedes van a adquirir una nueva herramienta que les permite representar cosas. Y para ese día miércoles les voy a pedir que por favor lean primero las instrucciones, ¿sí? Lean las instrucciones, vean, ¿no es cierto?, el video que yo con mucho cariño y dedicación preparé para ustedes, para que no se pierdan, para que vayan paso a paso aprendiendo esta nueva herramienta. Y por supuesto, el día miércoles a las 7 nos vamos a conectar de nuevo. Yo voy a estar ahí a disposición de ustedes para que hagan todas las consultas que consideren necesarias. Así es que eso, si alguien quiere hacer algunas última palabra, ¿no es cierto?, de cierre, lo puede hacer, ¿no es cierto? Ahora les voy a dar 5 minutos porque yo tengo que alcanzar a tomarme un café, aunque sea antes de la próxima sesión. Lo que sí les voy a compartir algunos comentarios que nos ponen aquí en el chat. Tenemos a Manuel Moraga que dice muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí. A Paola Gatica, muy buena la clase, gracias. Me alegra muchísimo que te haya gustado. Espero que haya sido aclaratoria, como lo que le comentaba, ¿no es cierto?, a la primera de las compañeras que entregó su testimonio, que a veces lo que estamos abordando en el módulo teórico puede sonar muy complejo, pero cuando tenemos esta sesión de sincrónica, ¿no es cierto?, de conversación, es precisamente para caer en la cuenta de que lo que ustedes hacen tiene todo que ver con lo que les estamos planteando como materia de estudio. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Natalie Sánchez que nos dice excelente clase. Muchísimas gracias, Natalie. Me alegra que te haya gustado. A Hilda también que dice gracias, Daniela. Muchas gracias, Hilda. A Víctor Bamonde que dice muchas gracias por la clase. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí. A Sonia que dice también gracias por la clase. Muchas gracias, Sonia. Cristina Méndez que dice muchas gracias, profe. Como siempre el tiempo se hizo poquito. Por supuesto que sí, se hace muy, muy, muy pequeño. Claudio Meriño que pregunta si es que es google.it o google.it. Se los voy a poner de nuevo acá. Es Google con C. Se escribe igual que Google, pero es con C. Entonces es google.it. En todo caso, en el documento que es donde están las instrucciones de la evaluación aparece el enlace. Así que ustedes tienen que hacer clic nomás. Manuel, te escucho así como robot. Sí. Si puedes escribir tu consulta en el chat, yo la leo por ti para que así todos los compañeros la puedan escuchar. A Cristina que dice, como dice el video de la profe, se busca como google.it. Exactamente, Google. A Claudio también, a Lorena, muchísimas gracias. A Andrés que dice que es muy interesante y enriquecedora la clase, muchísimas gracias. Sería todavía mucho más si tuviésemos más tiempo para que ustedes pudiesen entregar algo más de ¿no es cierto?, retroalimentación, sobre todo de sus propias experiencias. Ya. Manuel, solamente quería reafirmar que el link está en las instrucciones de la evaluación. Sí, exactamente. Aún así, Brian dice, buenísima clase, muchas gracias. Muchísimas gracias, Brian, por estar aquí. Como les digo, cualquier consulta que tengan de aquí hasta el miércoles, a pesar de que el miércoles es una sesión exclusivamente de consultas, de aquí al miércoles ustedes pueden escribirme a mi correo, pueden escribir, ¿no es cierto?, en el foro de consultas y yo voy a estar a disposición de ustedes para responder y ayudarles, ¿no es cierto?, en lo mejor que pueda, para que así se les aclaren todas las dudas. Así que eso, Cintia nos manda un abrazo y nos vemos el miércoles. De nuevo también, muchísimas gracias a ustedes por su atención, por su participación, por el hecho de estar aquí, ¿no es cierto?, queriendo formarse, por compartir sus experiencias. Eso. Y nos vemos hasta el día miércoles. Muchas gracias, Daniela. Y comparto con los participantes una excelente clase. Les recuerdo que como está el foro temático, también está el foro consulta. El foro consulta tiene un foco especial en el trabajo para que Daniela pueda ir viendo las consultas y pueda responderlas, y probablemente más de una consulta que alguno tenga se pueda responder al mismo tiempo con eso. Así que les recomiendo ahí tener claro que uno es el foro temático respecto a las preguntas
desafiante que ha colocado Daniel ahí. Y, por otro lado, el foro consulta que tiene que ver con respecto al propio trabajo a entregar el próximo fin de semana. Así que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el día miércoles por este mismo canal a las 19 horas. Francisca, querías decir algo, me parece. ¿No? Sí, lo que pasa es que sí, es que un módulo atrás, no recuerdo bien, en el foro consulta uno no podía ver lo que los otros compañeros habían escrito. No sé si eso se habrá solucionado. Sí, se quedó todo listo. Porque Y de claro, hecho uno de... Ah, ya. quedó listo y de hecho todos los foros quedan abiertos completamente. Es una decisión que ya se tomó con los coordinadores académicos para que ustedes, si después quieren volver atrás y mirar cosas, puedan volver a hacerlo. ¿Sí? Pero quedó arreglado eso, Francisca. Gracias. Vale, gracias a ti. Bueno, buen fin de semana y nos vemos. Si hay notas. Las notas especialmente de Bárbara se van a subir y los de módulo 3, el profesor está terminando de hacer las correcciones y ya prontamente las van a tener. Así que paciencia, ya las van a tener. Un abrazo a cada una y a cada uno de ustedes y cuídense mucho. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. cuídense, que tengan buen fin.